han cambiado mucho, ¿no? La sitcom es un tipo de serie de comedia que se llama situational comedy. Situational viene a ser como comedia de situación. Ok. Que nació hace varios años con Everybody Loves Lucy, que salía de un sketch de televisión. ¿Viste los sketches que hacía Susana, ponele, en el programa? Sí, sí. Que eran como cómicos o no sé, o sin codificar. Ponele que agarrabas uno de esos sketch y los transformabas en una serie, ¿no? Ponele que agarrabas uno de esos personajes o de cosas que sucedían y hacías otra cosa, ¿no? Hacías una serie y profundizabas más ahí. Así como un spin-off. Bueno, las series, si bien las sitcoms son situational comedy, se basan mucho en los personajes. Y te vas a dar cuenta de esto, Manu, cuando te nombro un par de sitcoms. Digo, una sitcom es, A por ver. ejemplo, Seinfeld. La más conocida para todos los que nos están escuchando seguramente es Friends. Es Casados con Hijos en Argentina o Married with Children en Estados Unidos. The Office acá y acá no, en Estados Unidos y en Sí, nosotros no solo la Inglaterra. vemos, no tenemos nada que ver con la No, producción. dije acá porque es la que estoy viendo y la que más fácil está disponible. Parks and Perfecto. Rec, Parks and Recreation, bueno, muchas de esas. ¿Qué tienen en común esas series? ¿Te han dicho alguna vez o has dicho como, eso es re... suena medio cheto decirlo así, pero eso es re Joey, o eso es re Chandler, o eso es re Ok, Mónica, esta o cosa medio de, sos re Coqui Argento, sos re Pepe. Ay, Ok, re Moni, ya entendí. cafecito, ¿viste? Esta Como cosa vos sabés, el personaje está tan bien escrito y no sí. cambia capítulo tras capítulo, que es el objetivo de la sitcom, es que el personaje nunca evolucione, que vos sabés que esa reacción es re Moni. O que cómo reaccionaría Moni ante tal situación, ¿me entendés? O María Claro, Elena. Si yo te perfecto. Es digo, como ¿cómo reaccionaría María Elena ante un incendio? Y se iría a buscar a la nena, ¿viste? O si le entran a robar. Y saldría re borracha a los tiros. Pero Moni no saldría así, ¿viste? Moni por ahí se escondería y diría, Pepe, Pepe, anda a atender a los chorros. ¿Viste? Como, eso claro, es esta la cosa más sitcom. de guiños a la audiencia que puede identificar como. Y también se puede identificar en cosas muy concretas porque la personalidad está muy a flor de piel, la personalidad del personaje. Sería, valga Sí, la pero redundancia. ¿por qué la sitcom decide no hacer crecer a los personajes como sí lo hacen las series de drama? Por ejemplo, Breaking Bad, Walter White no es Claro. el mismo personaje en la temporada 1 que en la temporada 2, 3, 4, va Sí, no, 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 evolucionando no. y tiene todo un arco narrativo. No sé, para otro ejemplo, Los Soprano o cualquier Quizá serie de te drama, hago una Dark, no pregunta. es lo mismo. Sí, Manu. Te hago una pregunta. En ese sentido, como los personajes no evolucionan, es que esas series se prestan más a que vos veas un capítulo sí, dos no, uno sí. Porque como que en el Exacto. fondo todo se Hay mantiene como algo, estático. hay algo en Estados Unidos que se llama syndication. Syndication es parecido a lo que hacen hoy los servicios de streaming, eso de comprar una serie para pasarla en repetido, ¿viste? Para Claro. poder Lo que pasarla estaría en repetido. buenísimo que hagan ahora con la cuarentena, que no hay ningún programa de Bueno, televisión. sí, lo que hizo Compren Telefe con Casados algo. con Hijos, digamos, por ejemplo, ¿me Sí, pero entendés? ya está. No, pero bueno, los canales de televisión hacen eso. Que compran, no sé, ¿viste? Ya se produjo Friends, salieron 9 temporadas. Son, Sí, sí, no sí. sé, 90 horas de televisión que tenés para Obvio, pasar compran el empaquetado, así. el O Los enlatado. Simpson, o lo que hizo también Telefe con Los Simpson. Los Simpson es una sitcom. O sea, en realidad entra en la categoría de serie animada por ahí, pero dentro de las series animadas utiliza el formato de la sitcom. El formato de la sitcom es 20 minutos, algunos lo están extendiendo a media hora, pero la verdad es que es 20 minutos, pocos personajes, bien definidos, y cómo reaccionan personajes ante distintos estímulos. Depende de dónde sea la sitcom, cómo van a reaccionar esos personajes. Ok, ahora, hay un Porque humor. lo vemos muy claro. Sí, No, digo, hay sí, un sí, humor decime. medio similar en las series que me mostrás, o sea, como que creo que van un poco a un chiste en común, por decirlo de alguna manera. Como, no sé, no te Ujú. digo que todos apuntan a lo mismo, pero esta cosa como más de el humor como mucho más, sé, menos escondido, siento. Como que hay otras series en las que de repente te causó gracia algo, pero como mucho más sutil. Acá es como, quiero que te cause gracia. Hay un poco de eso, me parece. Bueno, las sitcoms es muy parecido al stand-up en ese sentido, una sitcom. Es más, sale Claro. mucho ahí. Seinfeld, lo que hace en la serie, que me parece fenomenal, Seinfeld se define como la serie sobre la nada.
Incluso los mismos creadores, incluso dentro de la misma serie se habla de eso. ¿Por qué? Porque era una serie que nació porque Jerry Seinfeld, Jerry es un cómico estadounidense, Jerry Seinfeld, Sí. una persona, y lo llaman en un momento para hacer una serie para NBC. Los de NBC medio que dijeron, como, no es que él, ni siquiera se propuso él, lo había propuesto un productor, o no me recuerdo si su representante, y fue como, se junta con Larry David, que Larry David era su escritor, o eran amigos y escribía comedia. Larry David era guionista en Saturday Night Live, el semillero de la comedia norteamericana y por ende mucho mundial, porque es lo que más se ve. Y empiezan a charlar en el supermercado y dice, de esto tiene que ser el show. Sobre nada. Sobre las distintas... Ellos tenían un humor muy observacional, o que es en lo que se basa el stand-up, ¿no? Hacer humor desde la experiencia y de las cosas que por ahí todos vemos, pero no todos logran resaltar o destacar. ¿Entendés? O hacer un chiste con eso. Para mí, el chiste más rico es el chiste que parte de la observación, porque justamente es el que genera más empatía o identificación, porque es algo que te ha pasado. Como si es un chiste demasiado ficticio, es como pierde esa cuota de empatía. Bueno, pero por eso, no sé, Lucho Mellera lo hace mucho, me parece, acá, cuando recuerda anécdota, la del Bascolé, por ejemplo, y la Pelopincho, que es un chiste que tiene Mellera como que en un video de YouTube que me quedó acá. Fue porque a todos nos pasó, ¿viste? Yo no le decía Bascolé, le decían Squeak, ¿viste? Pero es muy, muy así. Entonces, del stand-up ponele al formato televisivo. Es una serie que te permite escribir los chistes, que los escritores en la sitcom son muy importantes. Pero también, esto lo dijo, si no me equivoco, lo dijo Greg Daniels, el creador de The Office Estados Unidos, el showrunner de The Office Estados Unidos, no el creador. Quienes escriben la sitcom y quienes la actúan son las dos patas fundamentales. No se pueden llevar mal. Tienen que llegar bárbaro. Porque, ¿qué pasa? El escritor es muy... Como que se tiene esta idea más dentro del rubro televisivo, como yo escribo, hay algunos entendidos, hay pocos entendidos, y si el actor no lo hace bien es porque el actor es un pelotudo. O es lo que decía más o menos era acá. No con estas palabras. Claro. Lo que dice lo que pasó en The Office es que los escritores no podían esperar a escribir el chiste para ver cómo Michael Scott, que es el personaje que hace Steve Carell en The Office, el protagonista, el jefe, lo iba a tirar, ¿me entendés? No veían la hora de ver su chiste dicho por ese personaje. Entonces, lo que más importante es la unión entre los actores y los escritores. Por lo que contás vos recién, como que creo que el personaje no evoluciona y está esa cosa muy constante, tiene que haber sí o sí como una conexión muy fuerte entre las dos partes, porque como que si lo fuerte es el personaje, lo fuerte es cómo el personaje actúe, reaccione y demás. Entonces el que construye el personaje y el que lo lleva a la práctica son, o sea, eso es lo que después la escenografía y demás vemos, pero como si el centro de los personajes es obvio que va a ser. Igual muchos seguramente estarán diciendo en su casa, bueno, pero ¿cómo que el personaje no evoluciona? Si Chandler en Friends en la temporada 1 le tiene miedo al compromiso y, spoiler alert para una serie que ya tiene 10 años, se casa con Mónica en las últimas temporadas. ¿Cómo que no crece el personaje? Bueno, ciertas series como Friends que duran 10 temporadas, se empezó a meter como un arco más narrativo transversal a toda la serie. En las originales, por ahí en las primeras sitcoms, era más duro. Seinfeld no evolucionan un carajo los personajes. Y es casi como te ponía con Friends. Lo que pasa con Friends es que se metieron con el amor de Ross y Rachel, le metieron un poco un arco que atraviese un poco toda la serie, y que vos igual puedas ver todos los capítulos por separado y no necesites. Antes de eso, Manu, ahora te voy a contar cómo es un capítulo típico de una sitcom. Pero decime la pregunta. Dale. No, quiero adivinar si una cosa de sitcom no, pero prefiero escucharte primero. Así bien, la sitcom suele ser así. No errarle. Suele ser así. La sitcom dura 20 minutos, como te dije, comedia, pocos personajes, barato porque se hace en set. O sea, la casa de los chicos en Friends es la casa, tienen dos sets, ¿viste? O 3, como mucho. La casa de uno, la casa de otro y el café, ¿viste? Tienen en Friends, que es una serie que pueden ver todos. En Seinfeld tienen la casa de Jerry,
y suele ser la casa de Jerry, ¿viste? Y el café. Suelen ser esos dos lugares y a lo sumo meten en algún capítulo alguno más. Obviamente van metiendo cada capítulo. ¿Sabes cuál es una sitcom que por ahí te estás preguntando, Manu? El Chavo del Ocho. Sí, claro, tiene El Chavo sentido. del Ocho es una sitcom. No me lo Es estaba parecida preguntando, al Chavo. pero tiene sentido, claro. ¿Qué tenés? El pasillo, la casa de Kiko, las clases. Generalmente pasaba todo en el pasillo. Tal cual, tal cual. O sea, otra característica entonces es las pocas locaciones, sería como esto. Claro, está lo que tiene la sitcom es que con muy poca plata, vos podés llegar a hacer mucha plata, o sea, con poco presupuesto. Claro, eso se ve mucho en Casados con Hijos, que es todo en el mismo lugar. Sí, y que incluso se suelen filmar, o por lo menos Casados con Hijos, ves que a veces filmaban a los palos, y ahora que lo repetís una y otra vez, ves que se caga de risa Moni de algo que dijo Pepe cuando no se tenía que cagar de risa. ¿Viste? O, o lo ves tentado. Lo que justo pasó en Casados con Hijos es que la sitcom no te da mucho lugar a improvisar. Suele estar escrito palo a palo, ¿viste? Como tiene que durar 20 minutos y suele ir muy rápido, ¿viste? Como este personaje dice algo, este personaje dice algo, este personaje dice algo, ta. Van pasando cosas y en 20 minutos estamos, porque tienen que entrar un montón de contenido en ese poco tiempo. En Casados con Hijos le dejaron un poco más de espacio al personaje de Pepe para que Franchella pueda tirar sus francheleadas. ¿Por qué? Te voy a decir ahora cómo es el tema, cómo se estructura una sitcom, Manu, y después te cuento por qué Casados con Hijos triunfó en Argentina, cuando otras por ahí no tanto. La sitcom es así, solés tener una escena de introducción en la que se presenta el problema. Primero, antes de los títulos, ahora meten una escena que es un cold open, un chiste. Un chiste, que por ahí no tiene nada que ver con el resto del capítulo. Después tenés la escena de introducción, en la que se presenta, están en el lugar donde están siempre, que puede ser el café para Friends, la casa de Mónica y Rachel, lo que sea, están ahí. Y se presenta un problema, como por ejemplo, le tengo que ocultar esto a alguien, o le tengo que contar esto a alguien, o tengo que renunciar a mi trabajo y no quiero. Bueno, entonces ahí ¿qué se hace? Cuando se presenta el problema, tenés que ver cómo el personaje hace para evadir el obstáculo, el protagonista del capítulo. Que esto es algo que tiene en la sitcom. No, en Friends es muy difícil decir un protagonista. Todos podemos decir que es Rachel, porque es por ahí la que más tiempo en cámara aparece y qué sé yo. Pero hay capítulos que el problema lo tiene Mónica, o el problema lo tiene Ross, o el problema lo tiene Chandler. Entonces también te deja jugar y no quemar tanto los personajes. Entonces es cómo este personaje va a evadir ese obstáculo. Como nosotros ya vimos un montón de capítulos, nosotros ya nos imaginamos cómo reaccionan tales personajes a tales situaciones. O la combinación de personajes a tales situaciones. ¿Se entiende? Sí. Digo, Chandler solo no reacciona a lo mismo con Joey que con Mónica al lado. Perdón que use Friends como ejemplo, pero es la serie que No, pero es la serie que todos tenemos más fresca en la cabeza o que han visto en algún momento. Tal cual. Bueno, pero a ver, el Chavo no reacciona igual con Kiko que con Don Ramón, que con... Va cambiando. Obvio, pero eso tiene sentido, pero porque es una cuestión de las relaciones humanas, como que la relación Diste con en el clavo. Hay que tratar sí. de recrear las relaciones humanas. Hay que tratar de hacerlo lo más... Algunas lo hacen lo más cercano a la realidad que se puede. Bueno, el personaje que quiere evadir este obstáculo se prueba algo que parece que funciona, pero no, a veces, o directamente no funciona. Claro, hay un tiene que ir con un plan problema B. y solución. Claro. Ahí es donde nos metemos en la parte más larga de la serie, que suele durar como 10, 15 minutos, que es el problema y cómo se resuelve. Suele pasar algo muy descabellado al final, y llega un momento en el que el personaje tiene una última oportunidad para tomar una decisión de resolver el problema. Y ahí ves si a veces se resuelve, a veces se resuelve bien para el personaje, a veces no. Y termina el capítulo. Suele haber un último, así como tuvimos una apertura que es como un cold open, un cierre que a veces está relacionado con lo que pasó en el capítulo, a veces no. Y termina el capítulo. 20 minutitos, corto. Algo que hay que agregar a esto es, en esos tramos de 10 minutos donde el personaje principal trata de resolver el problema, suele haber una trama secundaria con un conflicto mucho menor, pero para tratar de alivianar los ojos y no ver siempre a la misma persona en la pantalla y tener dos situaciones en paralelo. Tiene menos tiempo en la pantalla, tiene menos importancia para la base del capítulo principal,
pero es parte de cómo se hace una sitcom. Manu, ¿alguna pregunta? Sí, tengo dudas. Hablé mucho, por eso quiero Porque que me preguntes hay antes. series que yo miro y que de repente siento que encuadran en lo que vos decís, pero quizá hay algún factor que no cumplan tanto. Por ejemplo, yo estoy mirando Atypical, ¿sí? Sí, no la Atypical vi, pero ya te digo. serie, te cuento un poco de qué se trata como para que entiendas, pero es un chico que tiene autismo y vive con su familia. Básicamente la serie transcurre en dos lugares, la casa donde viven todos y el colegio o, bueno, eventualmente la universidad donde va Sam, que es el chico que tiene autismo, o Sam en terapia y demás, pero es como, no sé, Pepe iba a la zapatería, ¿entendés? Como tenés esta cosa de, lógico, ciertas idas, pero es Sí, mucho como, siempre arranca con con un monólogo de él, como hablando un poquito de algo, pero típico un monólogo en off, y es como él atravesando una enseñanza, o él atravesando, no es tanto de lo humor, diste, lo pero, acabas de decir. ¿Atravesando qué? pero es, Una no es tanto enseñanza. humor, no es tanto humor, pero siempre termina con una enseñanza porque es como, él en todos los capítulos aprende algo porque atraviesa una situación y va como reaccionando a estímulos. Él y los personajes. Eso por ahí sería un subgénero que se llama serie de enseñanza, que podría ser, yo creo que Sex Education tiene un poco de serie de enseñanza, Atypical tiene un poco de serie de enseñanza. A ver, déjame pensar alguna otra que pueda ser de enseñanza, ahora no se me está ocurriendo. Pero yo creo que igual con el servicio de streaming ha permitido alivianar un poco esto que era muy duro, porque pensá que Eso la te iba sitcom a va para la decir. tele No cable pasa. o la tele de aire. Ese es el formato de la sitcom original o Obvio. Es que clásica. me imagino que con las series debe pasar lo mismo que con la música. Antes era rock, pop, indie, y ahora es como, bueno, tengo este condimento de la sitcom, este de. Igual sigue habiendo casos, no es que por ahí como se dejó de hacer la sitcom como se hacía porque cambiaron los géneros y ahora es mucho más fluido y puede ser del drama a la comedia. Sí, a ver, Casi Feliz, por ejemplo, la serie de One Rage, Sí. tiene un poco de sitcom, pero ya está basada en una que no tiene sitcom tan clásica como es Curb Your Enthusiasm, que es la serie Claro. que protagoniza y escribe Larry David, el escritor de Seinfeld. O ponele, Orange is the New Black para mí tiene tintes de Sí, sitcom. pero lo que pasa en Orange es que el Porque personaje crece. tiene. Sí, además, primero crece y además tiene 1 millón de personajes y Ujú. cambiando. Pero sí esta cosa de que cada capítulo es una situación y hay que resolverla, esa cosa sí la veo, pero es mucho más evolutivo. Entonces como que ahí diría como, bueno, no tanto. Ahora ponele, una Ujú. serie que cumpliría como más, entonces lo que vos decís sería Brooklyn Nine-Nine, por ejemplo. Perfecto, era mi ejemplo. Hoy, 2020, Brooklyn Nine-Nine es un ejemplo de sitcom clásica. Tenés personajes bien definidos, pocas locaciones y eso, es básicamente eso. Y vos sabés cómo va a reaccionar Rosa, Jake, Captain Holt, cómo va a reaccionar cada personaje ante distintas situaciones. Y dura 20 minutos. Se tratan temáticas súper modernas y súper actuales. Holt es de los personajes más, no sé, originales de los últimos años. Porque date cuenta que no está inspirado en nada. No hace referencia a nada. Holt existe. Claro. ¿Viste? Como, no sé, Jake es medio un personaje. Ya habíamos visto un detective canchero. Pero un detective gay, serio, que no sigue el estereotipo gay que hay en la serie, que es algo que se critica mucho en Netflix. El gay suele ser un personaje secundario, súper queer, como súper cómico, comic relief Depende. en las series. Yo te repito, no sé, Merlí, ponele, no sé, me parece una versión súper sana, ponele. pero Merlí no es de Netflix. La compró Netflix. Que es distinto. Ok. No sé, Sex Ahí Education, tenés un por punto, ejemplo. claro. Sí. Unbreakable Kimmy Schmidt, que es una Sí, sitcom sí, que está en sí. Ahí, Netflix. ahí entiendo la diferencia, obvio. Yo porque digo, claro, como las vi en Netflix me quedo ahí. Entonces, lo que creo que hacen con Captain Holt es una especie de. Es como decir, che, es un personaje y da la casualidad de que además es gay, ¿viste? Como. No es que tiene que, por ser gay, tiene que ser el personaje que ilumina todo, ¿viste? Es bien serio. Bueno, Manu, para ir cerrando, porque si no se me va a Sí, ir. estoy para muy tus larga. recomendaciones. A ver, finales. Saltamos a las recomendaciones. Antes, déjame decir, ¿por qué Casados con Hijos funciona en Argentina? Eso, La sí. sitcom es género. Y cada
creador le tiene que dar su estilo, ¿no? Ok. Cada creador, cada país también. Digo, el humor americano, el humor inglés y el humor argentino y el humor mexicano son completamente diferentes, ¿no? Donde vemos más la diferencia del humor inglés y yankee lo vemos en The Office y bueno, acá en Casados con Hijos vemos bien la diferencia entre Married with Children y Casados con Hijos. Married with Children es muy parecido a la primera temporada de Casados con Hijos. Me mata Si porque queremos lo verla, medio indio. Married with Children. Married with Children es Ahí a está. sitcom, it's an Yo North confío en American vos. sitcom. No, sin llegar a un extremo. Bueno, la primera temporada Dale, de Casados con Hijos acá imitaron casi, no voy a decir igual, pero se hacía lo que se trataba de hacer siempre, tratar de copiar el estilo de la sitcom a la cual estás imitando, como La Niñera. Incluso vos podés ver, por ahí si ves Casados con Hijos y Casados con Hijos versión americana, las primeras temporadas, ves que el capítulo no varía mucho. ¿Cuándo es que se empezaron a dar cuenta que podía funcionar? Cuando se dieron cuenta que hay que ponerle el estilo Argento y que claro, Pepe esa sería la Pepe gran diferencia Argento, para mí. y ahí es cuando empezaron los creadores empezaron a decir, bueno, ya el estilo de familia y vecino está, vamos a meterla full con, Claro, con o sea, las cosas en argentinas algún que le punto- pasan. En algún mundo yo creo que a La Niñera también le fue bien, pero esa sería como la diferencia entre La Niñera y Casados con Hijos. Como que La Niñera se quedó en el humor que no coincide con esta idiosincrasia. Una trasciende y la otra por ahí se olvida un poco. O quién es el jefe. Yo creo que trascendió en otra época, o sea, hablando de La Niñera, creo que trascendió en otra época, Ujú. pero hay que marcar eso que vos decís que me parece que es real, que no tuvo como ese... O sea, también hoy Casados con Hijos se enfrenta a una mayor competencia, o sea, hay muchísimos más estímulos y triunfó frente a un montón de estímulos que tenemos hoy por hoy. En ese momento Sí, La Niñera... no, pero lo que digo de La Niñera es, tantas otras yo cosas. digo Coqui Argento, digo Paola Argento, digo Pepe Argento, a vos, a mis viejos, a mis abuelos o a cualquiera que vive en Argentina y la va a sacar. Yo hoy no me estoy acordando El protagonista personaje, de La de los Niñera. nombres. El nombre Sí. del personaje de acá, ¿me entendés? O del mayordomo, o de los nenes. Me acuerdo, pero porque he visto algunos. Sí, me capítulos acuerdo de La los Niñera. rostros, igual también somos otra generación. O sea, yo no sé No, qué yo pensar. hablo de La Niñera acá. La Niñera, yo la vi. Claro. La Niñera acá. Sí, pero la no vimos, recuerdo pero nada. éramos más chicos. Como que siento que no sé si apelaba tanto a nosotros. No sé si éramos su público ideal. A eso me refiero. Bueno, ¿por qué la sitcom es la mejor serie para ver el mejor género de series para ver en pandemia? Porque los personajes no crecen y como te decía, el personaje al final del capítulo puede pasar cualquier cosa que se resetea y al capítulo siguiente va a empezar como si no hubiera pasado nada. Entonces no aprende nada de lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que Seinfeld logra hacer muy bien. Digo, George se está a punto de casar. Se muere la mujer, y no es un spoiler porque si escucharon la columna, las sitcoms, no existe el spoiler en las sitcoms. Claro. En algunas sí, qué sé yo, en las que tienen más arco narrativo. No hay spoiler, la verdad es que no te voy a cagar la Sí, experiencia de la serie. en el por sitcom contarte que se puro muere, no habría. se Claro. muere la chica con la que se va a casar George, y al capítulo siguiente no ha pasado nada. Eso es Total. perfecto. Two and a Se Half resetea. Men también. Two and a Half Men es re sitcom. Re. Incluso, a ver, cambian a Charlie Sheen por el otro, Sí. por Ashton Kutcher, en Sí. un momento. Y es como, bueno, acá vivo yo ahora. Ah, bueno, ahora se hace así. Perfecto. Listo. Dale, sigamos. Cambian Mándale. al pibe. Por la piba también en un momento. O no está el pibe una temporada. Se volvió medio loco Two and a Half Men, pero está bien. Sí, dejaron de ser Two and a Half Men y de repente fueron. Vamos al grano, Sí, así un poco. ya cierro. Sí, a ver. ¿Qué series? Por esto que te digo, porque se resetea es la que podés ver en pandemia. Y además te hace reír. Además la estás viendo. Te llaman para una call, la pausas, la mirás, después la seguís. Vas fluctuando, ¿viste? Y nunca te Dale. van a abandonar. Y las que recomiendo tienen muchas temporadas. Y creo que todas las que te voy a nombrar, la mayoría ya terminaron además. Así que podés empezarla, verla y terminarla. ¿Quién tiene hoy el podio de las sitcoms? Amazon Prime. Disculpame Netflix, tenés muy buenas, que las voy a nombrar, pero déjame empezar por Amazon Prime, que tiene a la única, la inigualable, la mejor de todas, Seinfeld. Tiene The Office, o sea, Seinfeld ya nombramos, lo que tiene Seinfeld es que, voy a hacer una breve cosa sobre cada una. Seinfeld son 3 personajes completamente cínicos, es como, no les importa el otro, hacen mucho comedia observacional y está basado mucho en experiencias que tuvo Jerry Seinfeld
cuando escribió sus stand-up. Y que eso lo tradujo a la serie. Son 9 temporadas, así que tenés para divertirte un rato largo. The Office, versión americana, también tenés 9 temporadas. La primera temporada te digo que por ahí te cuesta un toque porque está basada casi literalmente, esto que decía, en la inglesa. Y en la segunda encuentra el espíritu americano y le empieza a poner humor americano. Al final de la primera temporada, al principio de la segunda. La primera temporada igual tiene 6 capítulos. Así que The Office es un camino de ida. La está viendo todo el mundo en la pandemia, así que mi recomendación es que la miren. Parks and Recreation, de los creadores de The Office, y es más o menos lo mismo. ¿Cómo se maneja? Es como The Office, pero del Estado. En una oficina del Estado, en parques y recreación del medio de Estados Unidos. Un lugar donde nadie da un peso, o la mayoría no conoce, como una política, pero con optimismo, logra hacerse ahí, hacerse como famoso, conocida, como para que la voten. Está muy bueno, muy interesante, también en Amazon Prime. How I Met Your Mother, la que han llamado la copia exacta de Friends, yo disiento en algún momento, pero bueno, How I Met Your Mother tiene esto de, va contando cómo conoció a la novia, pero básicamente son amigos en un bar, conociendo gente, situational comedy. Will and Grace, acá voy con las clásicas. Bueno, Will and Grace no la vi, pero está dentro del podio de las sitcoms más clásicas. La Niñera, versión americana, y Married with Children están en Amazon Prime. Además, tenés, como dije, The Big Bang Theory y Two and a Half Men, que creo que entran en nuestro podio de las sitcoms, ¿no? Son como las clásicas de nuestra generación. Big Bang Theory tiene como 9 temporadas. Un poco. Nos las apoderamos un poco. Como se volvieron medio también. Sí, lo que tiene Two and a Half Men por ahí es que la ves hoy y no te pasa el filtro del género, me parece. Las primeras temporadas creo que eran archimachistas. El recuerdo que tengo, sí, es complicado. The Big Bang Theory era otra trama. Era más es otra cosa. Es nerd, es contenido nerd para quienes por ahí no son tan nerds, pero está bien. Te tiene que decir que es Star Wars para que lo entiendas, que es la diferencia con otras cosas. Para mí The Big Bang Theory es más parecida a Typical, me hace acordar algunas cosas. Sí, pero Typical es una serie de enseñanza. Sí, puede ser, o sea, te lo tomo, pero me parece que tiene como algunos tintes más similares. Voy a recomendar también, por último, en Amazon Prime está Todo Community. Todo Community. Una serie que de la sitcom es la que se anima un poco, de las que nombré recién, es como la que se anima más a salir de ese género. Va tomándose sus atribuciones. Tiene capítulos. Hay un capítulo, ponele, que es todo dentro de un videojuego y está todo animado, ponele, de la nada. Okay. Son personajes en un college comunitario de Estados Unidos, que es a donde suelen ir los losers. Y tenés mucho personajes jóvenes, personajes viejos. Está muy bien. Community la pueden ver en Amazon Prime y la pueden ver en Netflix. Están los dos. Así que ahora te digo cuáles están en Netflix, como para ir cerrando. Brooklyn Nine-Nine, como bien contaste, sitcom de policías, con el mejor, el único, inigualable Jake Peralta, que está interpretado de manera sublime por el líder de Lonely Island, la mejor banda de comedia que he escuchado últimamente, o que existe, Andy Samberg. Friends está entera. Community, como dije. That 70 Show, en la que actúa un Ashton Kutcher súper joven, con una Mila Kunis súper joven. Así que también That 70 Show es por ahí la que más se animaba a salir de... Se tomaba también atribuciones como Community, pero antes. Es un poco más vieja. Para ver en familia, Modern Family. 9 temporadas, mucho más moderna. Con mi familia la estamos viendo y nos estamos cagando de risa. Y tiene, lo que le roba a The Office es esto de falso documental, de mockumentary. Tenés un poco de filmo a los personajes y tipo reality, tipo Bake Off, sí. ¿Viste? Como pasó esto y te filmo lo que pasó, como está bueno. Y dos que se salen mucho ya de por ahí del género, Arrested Development y Unbreakable Kimmy Schmidt. Arrested Development se lo voy a recomendar, es muy especial. Va a ir para la gente que tiene ese humor raro, o que le guste ese humor, no sé si raro es muy difícil de catalogar. Sí, es como raro es re subjetivo, claro. Pero que se va a la mierda, vamos a llamarlo así. Sí, ¿viste? Como muy ácido. Ácido, súper cínico también por momentos,
Sí. Lo que tiene Arrested Development es que después la compró Netflix y hizo un par de temporadas originales Netflix. A mí no me gustaron. Pero todo lo que es la serie original, que deben ser las primeras 4 o 5 temporadas, van. Por último, serie original de Netflix, Unbreakable Kimmy Schmidt, guionada por la gran Tina Fey, la única e inigualable Tina Fey. Y cierro con 2 de HBO, 3 de HBO. Dale. Curb Your Enthusiasm, No, que mándale. ya termino, perdón, recomendé 20 series. Curb Your Enthusiasm está escrita por Larry David. Silicon Valley, que es nerds para nerds, o sea, como The Big Bang Theory, pero para nerds de computación. Se mete mucho en el mundo de la programación y de Facebook, de las compañías grandes, está muy bueno. Y VIP, VEP, VIP, vicepresidente, la mejor serie política que vi en mi vida. También protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, o sea, la que hace de Elaine en Seinfeld. Wow.